Bueno, a algunas perturbaciones se les puede asignar lo que se conoce como periodo y longitud de onda. Este tipo de perturbaciones, como vamos a ver, son perturbaciones que son periódicas. ¿Periódicas en qué sentido? Entonces, vamos a suponer que tenemos una cuerda y que le hacemos una perturbación a cada tiempo y que ese tiempo es constante de la siguiente manera. En t igual a 0, entonces tenemos nuestra cuerda que se extiende por acá, ¿no? Aquí solamente pinté una porción, la porción que está levantada. Alguien levanta aquí la cuerda y empieza a haber una propagación. Esto es en t igual a 0. En t igual a un número t, digamos 3 segundos después, vuelve y se realiza una perturbación. Vamos a suponer que la velocidad de la onda en la cuerda es igual a v. Bueno, de aquí en adelante la velocidad de propagación, le vamos a quitar este subíndice y vamos a llamarla sencillamente v. 5 metros por segundo, 4 metros por segundo, lo que sea. Esta perturbación va a viajar hacia la derecha. Durante el tiempo t va a viajar cierta distancia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En t igual a t, la fuente, es decir, lo que está produciendo las perturbaciones, vuelve y perturba. Y se obtiene el siguiente esquema. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Que esta perturbación de aquí viajó hasta aquí, ¿no? Entonces viajó en esta dirección y ahora se ubica precisamente en esta posición. Y en t igual a t, la fuente o lo que está produciendo las perturbaciones vuelve y perturba. Como la velocidad v es la velocidad de propagación de la onda, va a ocurrir que acá va a existir una distancia entre perturbación y perturbación. Y nosotros podemos calcular esa distancia. ¿Por qué? Porque sabemos la velocidad de esta perturbación de acá, que es esta, y sabemos a qué velocidad viajó. Entonces d, en este caso, es igual a v por t. ¿Por qué? Porque v es la velocidad de la onda y t es el tiempo que ha transcurrido entre este estado y este estado de acá. Bueno, a esa distancia d y a ese tiempo t se les coloca un nombre. D lo vamos a llamar lambda y lambda lo vamos a llamar longitud de onda. La fuente funciona como una especie de reloj, ¿no? Cada tiempo t, ahorita dibujamos para 2t, ¿qué es lo que sucede? Cada tiempo t hace una perturbación. Entonces es una fuente periódica, ¿no? Entonces es algo que hace una perturbación, vuelve y hace otra perturbación, vuelve y hace otra perturbación en distancias temporales idénticas. A esa t la vamos a llamar periodo. Unidades. La longitud de onda, pues en el sistema internacional sería metros y el periodo segundos. ¿Qué ocurre cuando t es igual a 2t? Entonces ocurre el siguiente esquema. Entonces, esta perturbación de aquí pasa a ser esta de aquí pasa a ser esta, y esta es una nueva perturbación.
De nuevo, la distancia entre ellas es lambda, la velocidad de propagación es constante. Entonces, la distancia que hay de aquí a aquí es lambda y la que hay de aquí a aquí es lambda. La distancia temporal de la fuente, entonces sería t, sería 2t, está distanciada un t de esta de acá. ¿Okay? Entonces, vamos a obtener un conjunto de pulsos que están distanciados una misma longitud de onda y que han sido producidas por una distancia temporal, es decir, la fuente está actuando periódicamente, ¿no?, con este periodo y las produce de esta manera. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, las dependencias. Entonces, la fuente impone un periodo t, ¿no? Entonces, a t lo impone la fuente. Por acá. Y lambda queda sujeto a la fuente. Entonces, ¿qué relación hay entre t y lambda? Pues lambda es igual a b por t, ¿no? Observen que mientras mayor sea t, o sea, mientras más se demora en dar el siguiente pulso, recorre mayor distancia y lambda es mayor. Por lo tanto, estas dos son proporcionales. B es la velocidad de propagación, ¿no? Bueno, hay otra cantidad que se usa mucho, que es el inverso del periodo. Entonces vamos a definir F, le vamos a llamar frecuencia, y la vamos a definir como el inverso del periodo. Frecuencia. De esta manera, es simplemente una definición, ¿no? La frecuencia tiene unidades de hertz. Realmente son 1 sobre segundo, simplemente, ¿no? Porque es 1 sobre periodo. Y finalmente, entonces, tenemos una relación que es la siguiente. Lambda igual a B sobre F. Hay que recordar que la fuente impone F. Entonces, hay una relación causal aquí. Dado F, que lo impone la fuente, obtenemos un lambda. Yo no escojo el lambda. El lambda es un producto de que yo escogí cuál es la distancia temporal entre una y otra perturbación. Bueno, pasemos entonces ahora a ver un tipo de función matemática, que son las funciones senoidales, que son bastante particulares y son las que vamos a estar utilizando bastante de aquí en adelante. Bueno, supongamos que nos dan para trabajar esta función y que depende de x y de t. Esta función puede estar describiendo una onda o una perturbación porque la podemos poner en la forma 2 seno, voy a factorizar el 2, que multiplica a x menos 3t. Y ya podemos hacer una identificación de la velocidad de la onda. Entonces la velocidad de propagación de la onda es igual a 3. Si trabajamos en sistema internacional, 3 metros por segundo. ¿Qué hace tan particular a esta función de onda o a esta función? Lo siguiente. Vamos a dibujar la onda para t igual a 0. Para t igual a 0, tenemos que y es igual
a 2 seno de 2x. Entonces, si la dibujamos, nos da algo así. Es de amplitud 2. Entonces, digamos que por acá, es una función seno. Digamos por aquí. Bueno, más o menos por acá. Bueno, eso sucede en t igual a 0. Para tiempos posteriores, entonces esta función se corre a la derecha. Pero hay una cosa muy particular con ella. Observen que esta función puede ser vista como un conjunto de pulsos. Es como si, perdón, acá, es como si, o se puede ver como si este fuese un pulso y este fuese otro pulso, ¿no? Entonces, anteriormente, este de acá estaba en el origen, pasó cierto tiempo y ahora está acá, y surgió esta nueva perturbación. De hecho, entonces hay una distancia entre pulso y pulso, que sería de acá hasta acá, ¿no? Aquí comienza el siguiente pulso. El siguiente pulso está por acá, entonces la distancia entre pulso y pulso sería esta distancia de acá hasta acá. Entonces, como lo podemos ver como un conjunto de pulsos, entonces lambda sería la distancia que hay de ahí hasta ahí. Como seno de 2x es una función periódica, entonces lambda, si ustedes ven bien, es 2pi dividido entre este 2 de acá. Eso es igual a pi. Entonces lambda es igual a pi. Automáticamente ya tenemos el valor de t, puesto que lambda es igual a b por t. Y t entonces sería igual a lambda sobre b. Bueno, pero ¿qué es b en este caso? 3. Entonces t nos queda lambda, que es igual a pi, dividido en 3, y eso es en segundos. Bueno, este tipo de función presenta esta característica, la característica de que se puede ver como un conjunto de perturbaciones, y cuando tenemos una función que es un conjunto de perturbaciones, podemos asignarle tanto periodo como longitud de onda. Recuerden que el ejemplo inicial que veíamos, que era una especie de pulso o una sola perturbación que existía en la cuerda, no le podemos asignar un periodo o una longitud de onda. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo medir longitud de onda entre una perturbación y la otra. Entonces, algunos sí podrían decir, por ejemplo, que es una perturbación y que un tiempo infinito después, o sea, pasa mucho tiempo infinito para que vuelva a existir la otra perturbación que no existe en realidad, ¿no? Entonces el periodo podría ser infinito, la longitud de onda infinita y la frecuencia ser 0, ¿no? Entonces también un pulso se podría ver como un tipo de función a la cual se le puede asignar una longitud de onda y un periodo. El caso del que les hablo es este. Entonces, si tenemos una sola perturbación y no se produce ninguna otra perturbación, no va a existir una distancia y por lo tanto no va a existir una longitud de onda. Debido a eso, existen perturbaciones a las cuales es difícil asignarle una longitud de onda. Si es una sola perturbación, algunos podrían decir, bueno, puede ser que la longitud de onda sea infinita, el periodo es infinito y la frecuencia es igual a 0. Pero entonces acá vamos a trabajar longitud de onda y periodo solamente a funciones que sean de esta manera, es decir, que exista un conjunto de perturbaciones a las cuales podamos asignarle esas dos cantidades. Entonces, en este ejemplo, el ejemplo de las funciones senoidales,
entonces es una función muy importante porque condensa, ella misma condensa un conjunto de perturbaciones. En este par de figuras vemos ahí los dos ejemplos, ¿no? Aquí vemos una persona que produjo un pulso en cierto instante de tiempo, el pulso viajó y no hizo nada más. Y una persona que está generando una onda sinusoidal. ¿Cómo lo hace? Generando un pulso de esta manera, luego genera otro idéntico y así sucesivamente. De esta manera, entonces se llega a una forma matemática general, que es la que vamos a observar acá. Entonces, vamos a tratar una onda de este estilo. A, seno o coseno, de K por X más o menos WT más phi sub 0. Aquí K pues es un número, W es otro número, ¿cierto? Entonces en general pues vamos a tener esta forma, ¿no? Entonces sería un número acá, puede ser cualquiera, 5, lo que sea. Lo vamos a llamar amplitud. Tenemos aquí K, tenemos aquí W y tenemos aquí un ángulo de fase. X y T están acá. Bueno, si nos entregan esta forma matemática, nosotros podemos rearreglarla de tal manera que quede una función de la siguiente manera. A seno de, voy a factorizarla acá. Entonces me queda acá, solo acá en estos dos términos. Más o menos, recordemos, más, la onda va a la izquierda, menos va a la derecha. Aquí sería W dividido en K. ¿Por qué? Porque factoricé la K, ¿no? Por T más phi sub 0. Entonces, en este caso observamos que pudimos poner nuestra función de la forma X más o menos un número por T. Y resulta que ese W sobre K concuerda con ser la velocidad de la onda. Entonces, W sobre K es igual a la velocidad de propagación de la onda. Bueno, aquí lambda, apenas nos entreguen esta forma matemática, queda completamente determinada por K y W, en este caso específicamente por K, ¿no? Entonces es 2pi sobre K y el periodo entonces queda T igual a lambda sobre B, es decir, igual a lambda sobre W por K, entonces nos queda lambda, y ya dijimos cuánto era, ¿no? 2pi sobre K, WK, entonces nos queda 2pi sobre W. Acá y a W le ponemos un nombre especial también, entonces K lo vamos a llamar número de onda. Y a W lo vamos a llamar frecuencia angular. Bueno, esto implica automáticamente que apenas nos den la función, esta de acá, apenas nos den una cosa como estas, inmediatamente sabemos cuál va a ser T, ¿no? 2pi sobre el número que aparezca por acá. Ya vamos a saber cuál es lambda, es 2pi sobre el número que aparezca por acá. Y recordemos, a este K y a este W le ponemos un nombre, llama número de onda y frecuencia angular, y la velocidad de propagación de la onda queda en función de ellas dos. Entonces, la función senoidal es una función importante
porque es muy resumida a la hora de dar un conjunto de pulsos que están siendo generados por una fuente con cierto periodo. Entonces, con cierto periodo se generan unos pulsos y esta función matemática me resume esa cantidad de pulsos. De ahí su importancia. Bueno, vamos a ver ahora cómo se mueven las partículas en las ondas sinusoidales, ¿no? En ondas del tipo seno o coseno. Entonces vamos a evaluar el siguiente caso específico. Entonces vamos a suponer que Y, que depende de X y de T, es igual a coseno de K por X más WT. Todo en unidades del sistema internacional. T en segundos, X en metros y Y también en metros, ¿no? Bueno, lo primero que podemos notar acá es que esta es una onda sinusoidal a la cual le podemos asignar un periodo y una longitud de onda. Con sinusoidales nos vamos a referir a tanto cosenos como senos, ¿no? Bueno, esta es un poco específica porque aquí no tiene, digamos, un más phi sub 0 o una fase inicial, se llama eso. Entonces, observamos que nos dan este numerito de aquí y este numerito de aquí y entonces automáticamente nos dicen cuál es la velocidad. Entonces, la velocidad de la propagación de la onda no es la velocidad de las partículas sobre la cuerda. Entonces, lo que queremos analizar acá es cómo se mueven las partículas en las ondas sinusoidales. Entonces, vamos a analizar el punto de la cuerda que está en X igual a 0. Entonces, para eso, hacemos Y de 0t. Esto es igual a coseno de W por t. Bueno, ¿esto qué significa? Que el punto X igual a 0, por ejemplo, en t igual a 0, está en A, ¿no? Cuando t avanza, coseno disminuye, esto empieza a disminuir y luego se empieza a ser negativo, ¿no? Entonces vamos a hacer un dibujo de esta función en el caso t igual a 0 y vamos a observar dónde está el punto de la cuerda que está en X igual a 0. Bueno, esta sería nuestra función de onda Y como función de X. Aquí estamos haciendo t igual a 0. Entonces, esto es para t igual a 0. Entonces, como observamos, el punto que está en X está en su máxima amplitud. ¿Qué va a empezar a hacer ese punto? Entonces, este punto, cuando la onda se mueva hacia la derecha, vamos a moverla aquí hacia la derecha. Bueno, aquí por pedazos, por ejemplo, se mueve esto a la derecha. Toda desconectada, pero bueno, se mueve a la derecha. El punto que estaba acá arriba empieza a bajar. Entonces, el punto que estaba acá empieza a bajar. Luego viene por acá y luego comienza a subir. ¿Cómo? ¿De qué manera? De esta manera. Entonces, los puntos sobre la cuerda suben y bajan y hacen un movimiento armónico simple. Si ustedes recuerdan, esto fue lo que hicimos en el módulo anterior. Es un movimiento armónico simple. Y el periodo, es decir, el tiempo que se demora en hacer una oscilación, sería, vamos a llamarlo t, pero no hay que confundirlo con el periodo de la onda, ¿no? Aunque acá, pues, resulta siendo el mismo, ¿no? 2pi sobre W sería la cantidad de tiempo que se demora esta partícula en hacer una oscilación. Entonces, vamos a hablar ahora de la velocidad y la aceleración de la partícula. Entonces, la velocidad sería de y de t, obvio, considerando x igual a 1. En ese caso, tenemos que derivar esta expresión de acá arriba. Entonces, tendríamos menos w a seno de wt. Y la aceleración, esta sería la velocidad, ¿no? Vamos a ponerle velocidad en y como función del tiempo. Y la aceleración es la segunda derivada de y respecto a t cuadrado. Y sería menos w cuadrado a
la derivada del seno, entonces sería coseno de WT. Esta sería la aceleración en Y de t. Y recordemos que la aceleración concuerda con esta ecuación, ¿no? Menos W cuadrado por Y. Entonces tenemos aquí posición, velocidad y aceleración. Si tenemos una onda sinusoidal de este tipo, una onda sinusoidal, recordemos, es una onda a la cual le podemos asignar periodo y longitud de onda. Los puntos sobre esa cuerda, si es que esto es una cuerda, ejecutan un movimiento armónico simple. Y tenemos aquí la velocidad y tenemos la aceleración de ese punto. Dos puntos diferentes sobre la cuerda. Entonces vamos a suponer que yo quiero evaluar el punto, o sea, la posición del punto que está en x sub 1. En este caso esto sería a coseno de k x sub 1 más wt. Bueno, recordemos que esta onda es una onda que se mueve hacia la izquierda, ¿no? Este signo más lo dice, ¿no? Entonces solo para tener eso en cuenta. Porque las que hemos tratado siempre se mueven a la derecha. Este caso específico va hacia la izquierda. Y x sub 2 de t, entonces sería a coseno de k x sub 2 más wt. Entonces, dos puntos, uno en x sub 1 y uno en x sub 2, realizan efectivamente el mismo movimiento armónico simple con el mismo periodo, 2pi sobre w. Pero lo que va a cambiar es este kx sub 1. K es un número, ¿no? Digamos 5 y x sub 1 digamos que es 3. K es 5 y x sub 2 digamos que es 8. Entonces x sub 1, 3, x sub 2, 8. Y esto de acá resulta siendo un número, ¿no? Aquí un número y aquí otro número. Es decir, un ángulo como si fuera un ángulo de fase. Entonces, los dos ejecutan un movimiento armónico simple, pero están desfasados, decimos ahí. Y el ángulo de fase, o la diferencia de fase, es esta. Kx2 menos Kx1. Entonces, es lo que se diferencian ellos en fase. Cuando esta distancia de aquí, o este valor de aquí, tiene ciertos valores específicos, los dos se mueven en fase. Por ejemplo, cuando esto sea 2pi, ¿no? Entonces, cuando esto sea 2pi, los dos se están moviendo exactamente igual. En los mismos tiempos, tienen la misma posición. Bueno, pasemos ahora a hablar de lo que se llama la ecuación diferencial de onda. La ecuación diferencial de onda, como su nombre indica, es una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial como aquella ecuación diferencial que teníamos para el movimiento armónico simple. Si ustedes recuerdan el movimiento armónico simple, pues su solución era una función coseno o una función seno. Y tenía, además de eso, su ecuación diferencial. Y esa función seno coseno era la solución de esa ecuación diferencial. Pues resulta que los fenómenos ondulatorios pues también tienen una ecuación diferencial, pero es una ecuación diferencial más compleja. Recordemos que las funciones de onda tienen dos variables, x y t. Entonces no es una ecuación diferencial normal, sino que es una ecuación diferencial en derivadas parciales, o sea, involucra derivadas en ambas variables independientes. Entonces aquí la variable dependiente sería y y las variables independientes serían x y t. Bueno, antes de continuar entonces, o antes de entrar, digamos, en materia teórica, para introducir la ecuación diferencial de onda, vamos a hacer un ejemplo muy específico y a encontrar una relación curiosa en las ondas sinusoidales. Entonces vamos a asumir que tenemos una onda de este tipo. Y, que depende de x y t, igual a seno de kx menos wt. Vamos a omitir aquí phi sub 0, vamos a tomar este caso específico. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a derivar esta función dos veces con respecto al tiempo. Entonces, bueno, esta es una función de onda que va hacia la derecha, la velocidad w sobre k, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una función de varias variables, en vez de utilizar una d, uno utiliza una cosita así, para indicar que está derivando la función parcialmente, es decir, que deja
una de las variables constante y deriva con respecto a esta constante de aquí, ¿no? Entonces la derivada parcial de y con respecto a t para este caso específico sería algo como menos w por a coseno de kx menos wt, ¿cierto? La derivada del seno es coseno y la derivada interna es menos w. Vamos a derivar de nuevo. Es decir, la segunda derivada con respecto a t cuadrado, dejando la otra variable quieta, constante. Entonces, tenemos aquí la derivada del coseno menos seno, entonces se va este menos, pero la derivada interna es menos w. Entonces nos quedaría w cuadrado por a, la derivada del coseno es seno, k por x menos wt. Entonces revisemos, la derivada del coseno menos seno, se nos va este menos y sale este menos acá. Perfecto. Ok, bueno, además de eso, vamos a derivar la función, esta función, dos veces, pero ahora con respecto a x. Entonces tenemos de y de x bueno, es igual, es esta de acá arriba, ¿no? K por a coseno de k por x menos wt. Entonces, ¿qué derivamos con respecto a x? Por eso es que sale una k acá al frente. Ahora, la derivada del coseno es menos seno, ¿no? Entonces, vamos a hacer la segunda derivada de y con respecto a x al cuadrado. Entonces tendríamos menos k cuadrado a seno de kx menos wt. En estos dos casos tenemos que la segunda derivada acá de y t cuadrado nos dio menos w cuadrado por a seno de k por x wt. ¿Y qué es esto? Esto es y, ¿no? Entonces esto nos dio por acá y. Y aquí nos dio la segunda derivada de y respecto a x al cuadrado igual a menos k al cuadrado también por y. De aquí obtenemos lo siguiente. Observen que si yo aquí paso a dividir el menos w cuadrado y aquí paso a dividir el menos k cuadrado, nos queda aquí y aquí y, entonces igualamos ambas. Entonces queda lo siguiente, menos 1 sobre w cuadrado, la segunda derivada de y respecto a t al cuadrado, igual a menos 1 sobre k cuadrado, la segunda derivada de y respecto a x al cuadrado. Obtenemos esa igualdad, ¿no? Voy a pasar a multiplicar este w cuadrado y quitamos el menos, entonces nos queda esto de aquí, la segunda derivada Las segundas derivadas entonces están relacionadas de esta manera. Pero aquí, además de esto, ¿qué tenemos? W sobre k cuadrado es igual a b cuadrado. B cuadrado de x al cuadrado. Y esto es lo que llamamos ecuación diferencial de onda. Bueno, aquí la dedujimos para el caso sinusoidal, pero realmente se cumple en un caso general. Entonces, en el caso general, para los fenómenos ondulatorios, se cumple esta ecuación. Realmente no es para todos los fenómenos ondulatorios, no es para unos específicos, pero hay en el curso, digamos, una amplia gama de fenómenos se describen a través de esta ecuación diferencial. Entonces, vamos a ver ahora cómo para una cuerda se deduce esta ecuación diferencial a partir de la segunda ley de Newton. Bueno, entonces vamos a deducir la ecuación diferencial de onda a partir de la segunda ley de Newton en el caso de una cuerda. Entonces, vamos a suponer que tenemos aquí una pared y otra pared.
¿cierto? Una pared acá y otra pared. Y tenemos esta verde de acá, es una cuerda. Esta es una cuerda homogénea y uniforme, es decir, la masa de la cuerda está completamente distribuida por acá, es decir, no hay más masa por acá que por acá, está absolutamente bien distribuida. Eso hace que nosotros podamos definir una cantidad lambda. Bueno, aquí no definamos lambda, aquí, perdón, es esto mu. Entonces, a mu vamos a decirle densidad lineal de masa. Las unidades de esta cantidad son kilogramos por metro. Y es un número, digamos, 0.3 kilogramos por metro. Entonces, en cada metro hay 0.3 kilogramos o 300 gramos, ¿no? Entonces, digamos que acá es 1 metro, 2 metros, 3 metros. Acá hay tantos gramos, la misma cantidad de 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 gramos, etcétera, ¿no? Entonces, es lineal. Entonces, la cuerda es homogénea, uniforme, y este número es un número que es constante a través de la cuerda. Vamos a hacer el siguiente análisis. Entonces vamos a tomar un pedacito de la cuerda. Aquí voy a tomar un pedacito grande, pero se supone que es un pedacito muy chiquito. Entonces, supongamos que tenemos este pedacito de cuerda. La cuerda ahí no tiene ninguna perturbación. La cuerda está completamente quieta, está completamente en reposo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a acercar aquí un poquito esto. Entonces tenemos ahí nuestro cuerpo. Bueno, al lado de ese cuerpo hay, o al lado de ese pedacito, hay otros pedacitos. Acá, este de aquí es un pedacito de la cuerda y este pedacito de aquí. Voy a dibujarlo así para que se diferencie. Bueno, resulta que vamos a fijarnos simplemente en el blanco, ¿no? Entonces el blanco está en reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que la suma de fuerzas sobre él es igual a 0. Como solamente existe el pedacito azul y el pedacito amarillo, vamos a suponer que el pedacito azul le ejerce una fuerza hacia allá que vale F, F sub 1. Y que este pedacito amarillo, a su vez, le hace una fuerza F sub 2. Bueno, F sub 1 la podemos escribir vectorialmente como una magnitud, dirección I, y F2 de la misma manera, ¿no? Una magnitud, pero esta va en sentido contrario, ¿no? Bueno, si suma de fuerzas es igual a 0, esto significa que F1 más F2 es igual a 0 y eso automáticamente nos lleva a que F1 más F2 en magnitud, perdón, menos magnitud de F2 sea igual a 0, es decir, la magnitud de F1 sea exactamente igual a la magnitud de F2. Bueno, como eso es así, vamos a simplemente a llamar a esto F, ¿no? Bueno, vamos a suponer ahora que le queremos hacer lo mismo a este amarillo de aquí. Entonces tenemos otro pedacito acá al lado. Y vamos a utilizar la tercera ley de Newton. Si el amarillo le hace al blanco F2, entonces el blanco le hace al amarillo F2, pero en el sentido contrario. Pero F2 lo llamamos F. Y como el amarillo está en reposo, el rojo le hace al amarillo F en el sentido contrario. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Que todos con todos están haciendo la misma fuerza. Entonces, cada pedacito le hace una fuerza igual al pedacito de al lado. Este le hace una fuerza igual y opuesta por tercera ley de Newton. Y resulta que esta cuerda tiene una característica, además de tener una densidad lineal de masa, que es esta fuerza F, a la que vamos a llamar T o tensión en la cuerda.
Bueno, entonces continuamos acá y tenemos entonces que T es, la vamos a llamar tensión en la cuerda. Bueno, vamos a suponer ahora que tenemos un sistema coordenado como se muestra aquí en esta figura. Entonces aquí vamos a tener una pared que es donde se va a conectar la cuerda por un lado y aquí donde se va a conectar la cuerda por el otro. Entonces esa cuerda que estaba en reposo ya no va a estar más en reposo y resulta que en cierto instante de tiempo después de que se le realizó una perturbación a esa cuerda, pues ella va a tener más o menos esta forma. Esta es una cosa exagerada porque realmente vamos a tratar acá es con perturbaciones que son muy pequeñas. Entonces vamos a suponer que en cierto instante de tiempo, pues la cuerda tiene esta forma. Está atada en ambos extremos. La X es la posición del punto que queda, del punto de la cuerda que queda a una distancia X de acá, ¿no? Entonces vamos a suponer que tomamos un pedacito de cuerda de esta manera. Entonces, ese es un pedacito de cuerda. Y que este punto de acá cae a una distancia X del origen. Y este punto de aquí cae en una distancia X más delta X. Es decir, la distancia que hay de aquí hasta acá es delta X. Este pedacito de aquí va a tener una masa. La masa, vamos a llamarla delta M, y resulta que es igual aproximadamente a mu por dx. ¿Por qué? Mu es la densidad de masa, kilogramos por metro. Por esta distancia, pues me va a dar la masa de este pedacito de aquí. Entonces tenemos que delta M es igual a mu por delta X. Vamos a hacer ahora una aproximación, una gran aproximación, que es la siguiente. Entonces, vamos a asumir que la fuerza que se hace en los pedacitos unos con otros continúa siendo la misma que habíamos encontrado, T. Entonces, es posible que cuando uno mueva la cuerda, como las partículas de la cuerda están interactuando, pues resulte en cambios en esa interacción y que T realmente no sea la misma. Pero vamos a asumir en este caso, vamos a hacer esa aproximación. Eso se puede cumplir si la perturbación es pequeña y los ángulos, estos que vamos a dibujar acá, son pequeños. Entonces, tenemos dos fuerzas acá. Esta por acá, que va hacia este lado, que es la que le produce el componente de al lado, es de magnitud T. Y esta también acá es de magnitud T. Pero como ustedes ven, la curva cambia y aquí digamos que la tangente es diferente a la tangente de acá. Por lo tanto, las direcciones de ellas dos son diferentes. Entonces vamos a poner acá una horizontal y vamos a poner acá una horizontal. Y vamos a llamar a este ángulo de acá θ sub 1. Y a este ángulo de acá vamos a llamarlo θ sub 2. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Esta T va a jalar hacia acá y esta T va a jalar en este sentido, de tal manera que esta la quiere correr hacia allá y esta la quiere correr hacia acá. O sea, está hacia la izquierda y hacia abajo, hacia la derecha y hacia arriba. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a despreciar el movimiento en esta dirección y nos vamos a fijar simplemente en el movimiento vertical. Si los ángulos son pequeños, esa aproximación es posible hacerla. Entonces, la suma de fuerzas en la dirección vertical, aquí, es decir, la suma de fuerzas en Y
es igual a t, si ustedes ven bien el dibujo, seno de teta 1 menos t, seno de teta 2. Y ese pedacito entonces se va a mover verticalmente dada esta fuerza. Bueno, ¿eso a qué es igual? Por segunda ley de Newton es igual a masa por aceleración, pero la masa del pedacito es dm, entonces es mu por dx por la segunda derivada de y respecto a t cuadrado del pedacito. Bueno, aquí vamos a continuar con las aproximaciones. Seno de teta 1 aproximadamente es igual a teta 1. Eso lo habíamos visto si teta 1 es muy pequeño. Pero aquí vamos a hacer otra aproximación bastante conveniente, que es la siguiente. La función seno de teta, además de parecerse a teta sub 1, es decir, a una recta que pasa por el origen, también se parece a la función tangente. Entonces vamos a aproximar seno de teta 1 a la tangente de teta 1 y seno de teta 2 a la tangente de teta 2. Entonces hasta ahora aproximaciones que hemos hecho, que la fuerza, a pesar de que uno empuje un poco la cuerda, va a ser exactamente la misma a la del reposo. Entonces si los ángulos son pequeños, esta aproximación se puede hacer. Y la segunda aproximación que vamos a hacer es que como los ángulos son pequeños, los ángulos acá se nos convierten en tangentes. Entonces tenemos t seno de teta 1 menos t seno de teta 2, que en realidad es t tangente de teta 1 menos tangente de teta 2 igual a mu de x por la segunda derivada de y respecto a t cuadrado. Esto es porque es la aceleración, ¿no? Bueno, otra cuestión más acá. Entonces, la tangente de teta 1, ¿qué es? ¿Qué es la tangente? La tangente en realidad es la derivada de esta función y de x en ese instante de tiempo. Entonces, esta tangente de teta 1 es la derivada de la función con respecto a x, de y con respecto a x, evaluada en este punto. Y tangente de teta 2 es la derivada de y con respecto a x, evaluada en este punto. Entonces, aquí vamos a obtener lo siguiente. T, la derivada de y respecto a x evaluada en x más delta x, menos la derivada de y respecto a x evaluada en el punto x. Y esto es igual a mu delta x por la segunda derivada de y respecto a t al cuadrado. Bueno, vamos a pasar a dividir este delta x por aquí. Entonces nos queda de esta manera. Delta x. Bueno, ¿y qué es esto? Esto es una función evaluada en x más delta x menos la misma función pero evaluada en x. Cuando tomamos el límite aquí a la izquierda, cuando delta x tiende a ser muy pequeño, ¿esto qué nos da? Nos da la derivada de la función. Entonces, recuerden, aquí a recordar, f de x más h menos f de x sobre h, cuando hacemos el límite, cuando h tiende a 0, ¿eso qué nos da? Nos da df de x. Y si en vez de f tenemos ya una derivada, entonces ¿qué nos da? Una segunda derivada. ¿Ok? Entonces tendríamos t por la segunda derivada de y respecto a x al cuadrado igual a mu por la segunda derivada de y respecto a t cuadrado. Y aquí vamos a obtener lo siguiente. T sobre mu
la segunda derivada de y con respecto a x al cuadrado igual a la segunda derivada de y respecto a t cuadrado. Entonces, esta ecuación es una ecuación diferencial que surge de aplicar segunda ley de Newton a uno de los pedacitos de la cuerda. Bueno, yo sé que no es tan sencillo. Lo que vamos entonces a recortar acá es que esta es la ecuación diferencial que se cumple en una onda, en una cuerda. Y además de eso, notar lo siguiente. Entonces, miren este señor de aquí. Unidades de esa cantidad de aquí. Entonces, T sobre mu. T, ¿qué es? Dijimos que era fuerza, ¿no? Kilogramos, metros sobre segundo cuadrado. Y mu, kilogramos sobre metro. Metro pasa para arriba. Entonces, esto tiene unidades de metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Es decir, tiene unidades de velocidad al cuadrado. Entonces, efectivamente, la velocidad de la onda en una cuerda, cuando nos dicen cuál es la tensión, es decir, la fuerza que cada pedacito le hace al otro pedacito, y nos da mu, que es la densidad lineal de masa de la cuerda, entonces nos están dando básicamente la velocidad. Entonces tenemos que la velocidad de propagación de la onda en una cuerda está dada por raíz de t sobre mu. T, la tensión en la cuerda, es decir, la fuerza que cada pedacito hace cada pedacito en reposo. Y mu sería la densidad lineal de masa.